Buenas noches, amadas familias, Dios les bendiga, bienvenidos a este servicio que tenemos aquí en Abasolo, Guanajuato. Damos gracias a Dios por los que están aquí presencialmente, sean bienvenidos, y a los que nos van a estar viendo por las redes sociales también, siéntanse en su casa. Este es un momento tan especial porque venimos a buscar a nuestro Padre Celestial a través de la oración, pero también a través de la meditación de la palabra. Y bueno, vamos a entrar primeramente haciendo una oración, y si tú te vas conectando, deja tus comentarios, tienes una petición de oración. Recuerda que estamos orando por tus peticiones, declarando en el nombre de Jesús que Él va a obrar, sea la necesidad familiar, sea la necesidad matrimonial, sea en el trabajo, en la economía, con los hijos, anunciando que el reino de Dios ha llegado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche que tú nos das. Gracias por las familias que están aquí presentes en el templo de Abasolo, y por los que van a estar llegando. Dios, te pedimos que los guardes en el hueco de tu mano, que tú los libres de todo accidente, que tú los libres de toda tragedia, y que sea tu poderosa mano sobre sus vidas. Y Señor, a todos aquellos que van a estar conectándose, Señor, a través de este medio, este recurso que tú nos has dado, para que el mensaje tuyo llegue hasta donde tú deseas que llegue, Señor. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias por tu amistad, gracias por tu presencia, gracias porque tú eres quien guía nuestra vida a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes a renovar nuestros pensamientos, tú vienes a restaurar nuestro corazón, vienes a restaurar nuestra alma de todo lo que el enemigo ha lanzado en contra de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú vienes a sanar familias, desde el más pequeño hasta el más grande. Gracias, Espíritu de Dios, porque vienes a restaurar matrimonios, vienes a restaurar, Señor, a los jóvenes, a los adolescentes. Señor, gracias porque tú los libras y los librarás de todas esas adicciones y de todos esos dardos que el enemigo ha estado lanzando sobre su mente, sobre sus pensamientos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por las nuevas generaciones que se están levantando para la gloria de tu nombre. Y gracias porque sabemos que las nuevas generaciones te van a exaltar, te van a glorificar, te van a honrar a ti. Gracias, Espíritu de Dios, por esta congregación de Abasolo, Señor, por las familias, por los matrimonios, por los hogares, por los negocios, por los trabajos, por su presente y por el futuro que tú estás derramando sobre ellos. Y anunciamos en el nombre de Cristo que tú cumplirás tus grandes propósitos, que tú traerás grandes maravillas, que tú traerás una gran salvación sobre toda la zona de Abasolo, al norte, al este, al sur, al poniente. Padre, te damos toda la gloria, te damos toda la alabanza, te damos toda la adoración, porque nuestra vida está en tus gloriosas manos. Pero también en este momento activamos ángeles de alto rango alrededor de nuestras vidas, pero también ángeles ministradores que estarán ministrando nuestro corazón, estarán trayendo y sellando la bendita palabra cada vez más
en nuestra mente, en nuestras vidas, en el nombre que es sobre todo nombre. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la alabanza, tuya es la adoración. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque tú estás aquí. Trae sanidad a los corazones. Trae renovación de pensamientos. Trae salvación a las familias. Y esa es la primera oración que levantamos. Trae salvación a los hogares. Aquellos hombres que están muy alejados de tu voluntad, pero tenemos la fe y la certeza que serán atraídos a ti. Espíritu de Dios, atráelos. Espíritu de Dios, atráelos. Aquellos varones, aquellos esposos, aquellos hijos, aquellas mamás, aquellas jóvenes, atráelos a la verdad de tu palabra. Atráelos a la verdad de tu palabra. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Que venga una gran salvación a los hogares. Que venga una gran salvación aún a los nietos. A esos nietos, Señor, a esos abuelitos, a esos tíos. Trae una gran salvación. Pero también oramos por aquellos que se han enfriado, por aquellos que retrocedieron, por aquellos que se han apartado. Padre, en esta noche oramos que vuelvan en pos de ti, que vuelvan otra vez al camino, que sean restaurados, que sean liberados, que sean levantados para la gloria de tu nombre. Anunciamos salvación sobre nuestra nación mexicana, sobre las naciones de la tierra. Oramos por salvación sobre esta ciudad de Abasolo, en el nombre de Jesús. Que las mentiras del diablo se vayan. Todo argumento falso se va. Y anunciamos una gran salvación para este año 2022. Familias levantadas, generaciones abrazando esa salvación que tú has derramado, que tú nos has dado, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Cuán dulce es tu presencia, cuán gloriosa es tu presencia. Tu palabra dice que hay plenitud de gozo en tu presencia. Lo creemos, lo proclamamos en esta noche. Cuán dulce es tu presencia, porque vienes a liberarnos, porque vienes a consolarnos, porque vienes a levantarnos nuevamente y enfocarnos al propósito, para darnos visión y propósito. Padre, gracias. Gracias por esa salvación sobre esos esposos, por esas esposas. Gracias por esa salvación, Señor, por esos hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, oramos por esa salvación. Oramos por ese acercamiento nuevamente, que vuelven a encender la llama, vuelven a encender esa pasión por las cosas de Cristo, por las cosas del cielo, por las cosas del reino de Dios. Padre, te damos gracias, bueno eres tú, pero también oramos por los matrimonios,
Tú conoces la necesidad que está pasando cada matrimonio, pero oramos anunciando unidad, oramos anunciando armonía, oramos anunciando vida y vida en abundancia. Que fluya el perdón, que fluya la restauración, que fluya la liberación de sus vidas. Todo ataque en contra de los matrimonios, toda acechanza diabólica, de brujería, de toda palabra inmunda que lanzaron sobre los matrimonios, lo cancelamos y anunciamos matrimonios salvos, restaurados, guiados por el Espíritu de Dios. Anunciamos unidad en el hogar, anunciamos armonía, esa armonía que solamente tú das en el matrimonio. Padre, te pedimos por los matrimonios, te pedimos por la restauración. Padre, oramos por aquellos también que están pasando alguna prueba, algún desánimo. Enviamos palabra de vida, anunciamos palabra de libertad, y esos demonios que están atormentándolos hoy se van fuera. Demonios de adicciones, demonios que están turbando, demonios que están oprimiendo, demonios que están enfermando, ahora mismo los reprendemos y anunciamos libertad. Anunciamos libertad. Se rompe la maldición, se rompe la brujería, se rompe la hechicería, esos amarres, esos conjuros. Hoy los reprendemos por el poder de la palabra. Invocamos la presencia del Espíritu Santo y la unción de Dios. La unción de Dios, porque tu palabra dice que la unción pudre yugos, la unción rompe cadenas. Padre, libera a los que estamos presentes aquí, pero también los que los ven en las redes sociales. Padre, libéralos, libera sus hogares, libera sus terrenos, libera sus hijos, libera sus padres, libera esta ciudad de Abasolo, libera las familias de Irapuato, libera las familias de México, libera las familias de las naciones de la tierra. Que se caigan estas vendas mágicas, que se caigan esos velos mágicos, se rompen los techos de bronce por el poder de la palabra, por la unción del Espíritu Santo. Hoy profetizamos vida, profetizamos que se levantan, profetizamos que hay avivamiento en la iglesia de Cristo, hay avivamiento en Abasolo, hay avivamiento en Irapuato, hay avivamiento en Guanajuato, hay avivamiento sobre México, el avivar del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios. Conectamos nuestra mente a ti, Señor. Conectamos nuestro corazón a ti. Cuerpo, alma y espíritu está ligado a tu buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor. A Él sea toda la gloria. Tomen sus lugares. Familias, sean bienvenidos a este tiempo tan hermoso que el Señor nos da. Y a todos los que nos ven en las redes sociales, sean bienvenidos también. La paz de Cristo con cada uno de ustedes. Y bueno, vamos a entrar a la meditación de la palabra. Hace 2 jueves iniciamos aquí una serie que le hemos titulado Guerra Espiritual. Y anteriormente, el segundo jueves, iniciamos con el tema 1. Y recordemos, amadas familias, que tocamos 3 puntos.
Incluso el tema 1 de esta serie, Guerra Espiritual, le hemos llamado el inicio. Y dentro de este primer tema hablamos de 3 puntos. Número 1, el inicio de la rebelión. Número 2, el inicio de la guerra espiritual. Y número 3, ¿qué es la guerra espiritual? Eso es lo que vimos hace 2 jueves atrás con el tema 1. Y hoy vamos a entrar al tema número 2. Y este tema número 2 le hemos titulado La caída y el postrer Adán. Y nos encontramos, vuelvo a mencionar, familias que estamos aquí presencialmente, estamos en la serie Guerra Espiritual. Y vamos a, primeramente, como introducción, vamos a hablar acerca de la caída del primer Adán. Cuando hablo del primer Adán, estoy también mencionando que hay un segundo Adán. Pero ¿qué es lo que pasó con el primer Adán? Acompáñame ahí al Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. Y voy a leerlo en la traducción al lenguaje actual. Dice ahí la palabra: pero tengo miedo de que les pase lo mismo que Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Si se dan cuenta, el apóstol Pablo tiene un temor. ¿Y cuál es el temor que tiene el apóstol Pablo? De que la iglesia de hoy día sea engañada por Satanás. Recuerden muy bien que la palabra de Dios nos enseña que Satanás es padre de mentira. ¿A cuánto no ha engañado Satanás? E incluso me atrevo a decir, pero me duele, pero también es un motivo de oración. ¿Cómo Satanás ha engañado a pastores? ¿Cómo Satanás ha engañado a familias cristianas? Y como yo escuchaba hace tiempo atrás de un pastor que decía que Satanás autoengaña. Es terrible el engaño del diablo. Y va haciendo que el apóstol Pablo dice ahí: tengo miedo que les pase lo mismo que a Eva. No está hablando de Adán, está hablando de Eva. ¿Qué le pasó a Eva? Que fue engañada. ¿Cómo Satanás engañó? ¿Cómo trabajó Satanás en Eva? A través del engaño. Pero después dice, por la astuta serpiente. Pero después dice, también ustedes pueden ser engañados. Dile al que tienes a un lado: tú y yo podemos ser engañados. Familia de Abasolo, también nosotros podemos ser engañados. Porque estamos peleando con un adversario que conoció el reino de Dios. Sabe cómo se mueve el reino de Dios. Y tremendo, recordemos que dice el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 12, que Satanás está entre vosotros. O sea, es terrible. Ese ser angelical ahora es un perverso, está entre nosotros. ¿Y para qué Satanás está entre nosotros? Recuerden lo que dijo Jesús: Él vino a matar, a robar y a destruirnos. Entonces, familia, ese es el temor que tiene el apóstol Pablo, que Satanás engañe a la iglesia de Cristo. Pero después dice, también ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad. ¿Cuál es el propósito? Escucha bien, ¿cuál es el propósito de los engaños de Satanás? Número 1, ahí dice la palabra: dejar de pensar con sinceridad. En otra versión dice, con buen juicio. Dejemos de pensar con sinceridad. Número 2, pureza acerca de Cristo. Ese es el propósito de los engaños de Satanás en contra de la iglesia. Pero también recordemos otro verso que habla Pablo en Romanos
capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Los que se van conectando en las redes sociales, sean bienvenidos. Qué gusto tener, estamos transmitiendo por primera vez aquí en Abasolo. Reciban un saludo de todas las familias de aquí de Abasolo. Y dice Romanos capítulo 5, verso 12. Vuelvo a leerlo en la traducción al lenguaje actual, que dice: el primer pecado en el mundo. Escucha, está muy buenísimo eso. Sabemos por el apóstol Pablo que el primer pecado del mundo, aunque no es bueno, pero estamos aprendiendo que el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Eso fue el primer pecado aquí en la tierra, la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Ojo con eso. Estamos aprendiendo, iglesia, y no solamente estás llenando tu mente de conocimiento, sino que el Señor nos está llevando como iglesia suya a estar intercediendo. Número uno, a reprender ese engaño, los engaños del diablo. Pero número dos, a reprender la anarquía, la rebeldía, la desobediencia, porque fue el primer pecado que cometió no Eva. ¿Cuál fue el pecado de Eva? El engaño, ser engañada. Pero dice ahí Pablo, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Si Adán hubiese desobedecido, otra historia estaríamos contando. Habría vida en todas partes, habría salud en todas partes, habría paz y gozo en todas partes. Pero por causa de la desobediencia, ¿qué pasó? Vino la muerte. ¿Me estoy explicando? Vino la muerte. Después dice ahí: y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Mira que tienes a un lado: todos vamos a morir, nadie se va a salvar. Pero la pregunta aquí es: ¿vas a morir en Cristo o vas a morir en pecado? Si morimos en pecado, a una eternidad sin Cristo vamos. Pero si morimos en Cristo, toda una eternidad con el Señor. Levanta tu mano derecha y di conmigo: en el nombre de Jesús, yo renuncio a los engaños de Satanás y renuncio a la desobediencia, en el nombre de Jesús. Amén. Si lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. A Él sea la gloria. Estamos en el tema 2 de esta serie, Guerra Espiritual. Este tema 2 se llama la caída y el postrer Adán. Ahora, rápidamente, ¿qué es lo que produjo la caída del hombre? ¿Qué es lo que produjo la caída de Adán y Eva? ¿Qué es lo que ocasionaron? 4 cosas. Número 1, produjo la muerte espiritual. Número 2, produjo el sistema mundano. Número 3, produjo la pérdida de la legalidad espiritual. Y número 4, produjo la separación de lo santo. Vamos a desarrollarlo rápidamente, familia. Número 1, ¿qué es lo que produjo la caída del hombre? Produjo muerte espiritual. Di conmigo: muerte espiritual. Vean conmigo a Génesis capítulo 3, verso 3. Génesis 3:3 en la versión 60 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Voy a leer este mismo verso, pero en la TLA, traducción al lenguaje actual. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no debe ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente
insistió. Di conmigo, insistió. ¿Qué es lo que hace Satanás? Insistir. ¿Qué es lo que hace Satanás? Insistir. Dile al que tienes a un lado. Lo que hace Satanás es insistir. ¿Escucharon eso, familia? ¿Qué es lo que hace el diablo? Insistir. Él no agarra y dice, no caíste en pecado, bueno, tú eres muy santo, me voy con tu vecino. El vecino también es muy cristiano. No, pues ya no le digo nada. ¿Qué es lo que hace el diablo? Insistir. Si él no te hizo pecar en el mes de enero, ¿qué creen que va a hacer en este mes de febrero? Insistir. Que te amargues la vida, que no leas la Biblia, que no te levantes en avivamiento, que no te conectes con Dios, que no te conectes con los santos. ¿Qué es lo que hace Satanás? Insistir. Pero qué glorioso saber que también Dios insiste para que nos acerquemos a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Ahora, en una ocasión una persona dijo, pastor, ¿por qué Dios puso el árbol en medio del huerto? Si Dios sabía que era malo, entonces no lo hubiese puesto. Si Dios sabía que era malo, ¿por qué lo puso? Y dijo un pastor, sencillamente, Dios puso el árbol para que el ser humano aprendiera a decir no. Porque ¿qué es lo que hace hoy la sociedad? ¿Cuántos aprueban el homosexualismo? Amén. Perdón. Cuando nosotros debemos de decir, no lo aprobamos. La sociedad dice, ¿cuántos aprueban el aborto? Y sí, hay que aprobarlo, es bueno. Qué bueno por el aborto, qué buen presidente, qué buen gobernante que está aprobando el aborto. Pero la iglesia debe decir no. Que de repente llegue el amigo, oye, una cervecita, un cigarro, oye, la muchacha de allá me dijo que te dijera que estás bien guapo y que quiere todo contigo, y sin compromiso. Algunos dirían, pues Dios me la envió. ¿Qué Dios? Fue el diablo. La iglesia debe de decir no al pecado. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, familia, cuando Adán prueba, incluso dice, ni tocarlo deben de tocar el árbol, no lo deben tocar. Pero cuando ellos participan del fruto prohibido, dice ahí la última parte, tanto en la versión 60 como en la TLA, dice, morirán. ¿A qué está refiriendo cuando dice morirán? ¿A qué muerte se está refiriendo? ¿A la muerte física o a la muerte espiritual? A la muerte espiritual, claro que sí. La muerte física no. Cuando Adán y Eva participaron y tomaron del fruto, murieron espiritualmente. Eso es lo que produjo en primer lugar el pecado del primer Adán, muerte espiritual. Por eso hoy día, ¿cuántas personas no les entra el deseo de conocer a Cristo? Porque están muertos espiritualmente. ¿Cuántos creyentes vienen a la iglesia, pero están muertos espiritualmente? No oran en su casa, no leen la Biblia en su casa, no adoran a Dios en su casa, no ayunan como manda la Sagrada Escritura, no tienen el deseo de obedecer al Señor porque están muertos espiritualmente. Hay una muerte espiritual. Hay una pesadez que está en la iglesia durmiendo. Y uno dice, pero ¿por qué estoy durmiendo? Si dormí bien, estoy sano, hago ejercicio. Porque hay una muerte espiritual. Pregúntale al que tienes a su lado, ¿estás con vida espiritual o tienes muerte espiritual? ¿Cómo están, familia?
Hay creyentes que ya no memorizan la palabra. Solamente, no, yo voy los miércoles, pero no memorizo la palabra. Hay unas personas que nada más vienen los miércoles, otros que son domingueros. Nada más voy el domingo. Pero si leemos la Santa Biblia, no es lo que dice el pastor Armando, es lo que dice la Biblia. En la Biblia podemos ver en el libro de Hechos, que dice en el capítulo 2 y capítulo 3 de Hechos, que la iglesia se reunía siempre para escuchar la palabra, para tener comunión los unos a los otros, para orar los unos por los otros y para ser generosos. Esa es la iglesia del libro de Hechos. ¿Cuánto nos gustaría tener una iglesia aquí en Abasolo como en el libro de los Hechos? Avivados. Número 2, primer punto, ¿qué es lo que produjo la caída del hombre? Produjo muerte espiritual. ¿Por qué Adán, verdad? Si Adán hubiese tomado el fruto, tuviésemos una vida espiritual poderosa. Pero saben, si la podemos hacer. Número 2, produjo el sistema mundano. Di conmigo, mundano. ¿Cuánta mundanalidad hay en toda la tierra? Vean conmigo en Génesis. Génesis capítulo 3, verso 7. Y voy a leer el verso 12, 7, verso 12, verso 16. Y verso 17 en la traducción al lenguaje actual. Véanlo ahí en la pantalla, dice así. Verso 7. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Verso 8. Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Verso 9. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Verso 11. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Familia, Dios ya sabía que habían comido. Pero ¿sabes por qué le pregunta a Adán? Para que Adán confiese su pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Pero ¿qué es lo que hizo Adán? Verso 12. El hombre respondió: acusación, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Verso 13, a la mujer le dijo: cuando tengas tus hijos, harás que los tengas con mucho dolor. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo, y él será quien te domine. Verso 17, al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición. ¿Por la culpa del diablo? No, por la culpa del hombre que aceptó el fruto prohibido. La tierra ahora es maldita. Y qué tremendo. Después dice: pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Ahí te va. Para resumirlo rápidamente, estamos en el segundo punto. ¿Qué produjo la caída del primer Adán? Del primer Adán produjo el sistema mundano. De estos versos que acabamos de leer, hay 6 cosas. Número 1, experimentaron vergüenza por la caída
de Adán y Eva, el día de hoy, como ellos experimentaron vergüenza. Por vergüenza no le servimos a Dios. Por vergüenza no mostramos a Dios en estos tiempos. Por vergüenza, familia, no evangelizamos. Por vergüenza, a veces no queremos abrazar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Por vergüenza, a veces los hijos no quieren ni darle un beso al papá ni a la mamá. Por vergüenza. ¿Y quién puso esa vergüenza? El primer Adán. Por vergüenza. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer por vergüenza? Número 2, experimentaron temor. Adán y Eva no tenían temor. Qué tremendo ver a los niños y le dices a un niño: mira, hijo, veme a traerme la pelota que está allá, ahí en lo oscurito. En lo oscurito. ¿Y qué dicen los niños? No. ¿Y por qué no? Porque tengo miedo. Y la pregunta es: ¿a quién le enseñó a los niños tener miedo? No quiero que un papá le diga a su hijo: hijo, aguas, debes de tener temor. O los abuelitos: ay, mi nieto, hijos, tengan temor. No. ¿Quién les enseñó el temor? El temor ya lo tienen en el ADN por causa del pecado del primer hombre. ¿Me estoy explicando? Sí. Número 3, experimentaron culpabilidad. Número 4, experimentaron queja. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste. El esposo que me dice. Ya soy mala porque el esposo que tú me diste. Yo ya soy malo porque vi pelear a mis papás. Yo ya soy así. Pura queja. Número 5, experimentaron dolor. Y número 6, experimentaron cansancio. Ellos no se iban a cansar, pero por causa del sistema mundano. Familia, el sistema mundano está en esta tierra. Y dice la palabra, el apóstol Santiago: el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Familia, por favor, escuchemos esto. No abraces la amistad de este mundo. No abraces el alcohol, no abraces el cigarro, las malas palabras, las tranzas, las lujurias, el adulterio, la fornicación, la rebeldía, la mentira, el orgullo. Porque si lo abrazamos, estamos abrazando al mundo como nuestro amigo. Y el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Rápidamente, número 3. ¿Qué produjo la caída del primer Adán? Número 3, produjo la pérdida de la legalidad espiritual. Número 3, la pérdida de la legalidad espiritual. Vayan conmigo a Génesis capítulo 1, verso 28, rápidamente. Génesis capítulo 1, verso 28, dice ahí la palabra: y los bendijo Dios y les dijo. ¿Qué les dijo? Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Di conmigo: sojuzgad y señorear. Dile al que tienes a un lado: hay que sojuzgar y señorear. Escucha lo que el Señor está diciendo: llenad la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que el Señor Dios le dijo a Adán y a Eva. Tendrán poder para señorear. Tendrán una autoridad poderosa en la tierra. Porque ellos se van a mover bajo ese poder. Porque Dios fue el que los formó a imagen y a semejanza de Él. El hombre tenía un poder glorioso.
El hombre tenía autoridad. El hombre era un ser humano sobrenatural en esta tierra. Pero hasta que cayó en pecado. Ahora escucha, ¿qué significa la palabra sojuzgar? La palabra sojuzgar en el idioma hebreo quiere decir kabash, que significa sujetar, subordinar, forzar, colocar el pie sobre algo en señal de victoria. Escuchen bien eso. La palabra sojuzgad, vuelvo a repetirlo. La palabra sojuzgad en el idioma hebreo, número uno es sujetar, subordinar, forzar, colocar el pie sobre algo en señal de victoria. Esto me recuerda a la historia de Josué. Vayan conmigo a Josué capítulo 10, verso 24. La última parte está increíble de la palabra sojuzgar. Colocar el pie sobre algo en señal de victoria. Y en Josué 10:24 dice: cuando le trajeron a estos reyes, Josué reunió a todos los israelitas y les dijo a los comandantes de las tropas que lo habían acompañado en la batalla: acérquense y pongan sus pies en los cuellos de esos reyes. Ellos se acercaron y así lo hicieron para celebrar su victoria. En el Nuevo Testamento, en los evangelios, ¿qué dice la palabra? Y nosotros hollaremos serpientes y escorpiones, y Satanás está debajo de nuestros pies. En señal de victoria, la iglesia tiene su pie sobre la cabeza del diablo, sobre la cabeza de la enfermedad, sobre las preocupaciones y sobre los tormentos, en el nombre de Jesús. Dile al que tienes a un lado: no permitas. Vamos, dile al que tienes a un lado: no permitas que el diablo ponga su pie sobre tu cabeza. Tú ponle tu pie sobre su cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Aleluya. Ahora escucha, en Génesis 1:28, volvemos ahí otra vez. Génesis 1:28 dice: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla. Sojuzgar, señorear, autoridad. Todavía Adán y Eva no pecaban cuando Jehová Dios les da esta bendición, esta autoridad, este poder. Pero cuando Adán y Eva pecan, vean lo que sucede con los demás hombres de la tierra. En Génesis capítulo 9, verso 1. Génesis 9:1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad, lo mismo que Adán y Eva, y multiplicaos igual que Adán y a Eva, y llenad la tierra. ¿Qué palabras faltaron ahí? Sojuzgar y señorear. ¿Por qué ya no están esas dos palabras? Porque perdieron la legalidad espiritual. ¿Sí me estoy explicando? Vean lo que pasó con el pecado. Perdieron la legalidad espiritual. Número 4, ¿qué produjo la caída del primer Adán? Número 4, la separación de los santos. Di conmigo: la separación de los santos. Ve conmigo a Génesis capítulo 3. Rápidamente, familia. Génesis capítulo 3, verso 23 al verso 24, y voy a leerlo en la TLA. Génesis capítulo 3, 23 al 24 dice la palabra: por eso Dios los expulsó del jardín de Edén
y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén, y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados, para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Pero la primera parte dice: por eso Dios los expulsó del jardín del Edén. El Edén era un lugar santo. El Edén era un lugar asombroso creado por Dios. Pero ¿qué es lo que pasó? Adán y Eva, por el pecado, ya no podían estar en ese lugar santo. Y la palabra dice que el pecado nos separa del propósito y del amor de Dios. La paga del pecado es la muerte. ¿Me estoy explicando? El pecado, familia. Y si hablamos de pecado, véanlo en su casa, Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Los deseos de la carne: adulterio, fornicación, vicios, idolatría, mentiras, orgullo, adicciones, borracheras. Todo eso es pecado. Familia, ¿quieres la presencia de Dios? Debemos de sacar el pecado de nosotros. Porque Dios no puede estar en una vida si en esa vida hay pecado. Amén, iglesia. Amén. La separación. Y quiero terminar acá rápidamente, porque hablé de las consecuencias que produjo la caída del primer hombre. Ahora te voy a hablar del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesucristo. Primera de Corintios 15, 22. Primera de Corintios 15, 22 dice así: así como Adán trajo la muerte a todos. Estoy leyendo la PDT, perdón, palabra de Dios para todos. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos trajo vida a todos nosotros. ¿Qué es lo que produjo y lo que hoy está produciendo el postrer Adán? Número uno, restauró la vida que se había perdido. Juan 10:10. Juan 10:10. Bueno, quiero mencionar la última parte. Bueno, todo voy a leerlo. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Es lo que hizo el diablo. Pero vean lo que dice la segunda parte. Dice Jesús: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Eso es lo que hace el segundo Adán, Jesucristo. Familias, en el nombre de Jesús, reciban la vida abundante de Dios. Reciban esa vida abundante donde no más vas a caer en depresiones. Una vida abundante en Cristo es estar libre de angustias, de temores, de estar con ansiedad. Una vida abundante es gloriosa en Cristo. Número 2, restauró la vida espiritual. Hechos capítulo 20, verso 22 al 23. Y voy a leerlo en la TLA. Hechos capítulo 20, verso 22 al verso 23. Y ahora debo de ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ordena. No sé lo que me va a pasar allá. A donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén van a meterme a la cárcel y que van a maltratarme mucho. Pastor, ¿dónde habla de la vida espiritual? No quiero mencionar la situación del apóstol,
Porque Pablo está hablando ya de su muerte. Pero yo no voy a hablar de ese tema. Lo que quiero resaltar es que dice ahí: a donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice. Y eso es tener una vida espiritual, que tú no tomas las decisiones, es el Espíritu Santo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos tienen esa vida espiritual? Que ustedes puedan decir: pastor, el Espíritu Santo, Él guía cada decisión que yo tome. Un joven tomó una mala decisión en irse a otra ciudad, y en esa ciudad él estaba pasándola muy mal. Me habla llorando: pastor, ¿por qué me vine? Porque no pediste la guianza del Espíritu Santo. Si tú hubieses escuchado al Espíritu Santo, no estuvieses así. Una jovencita que conocimos en la iglesia, a mí me sorprendió tanto, porque la joven participante en la iglesia, buscando al Señor en la iglesia, pero lo tremendo de todo es que se casó con un joven que no era cristiano. ¿Y qué dice la Biblia? No os unáis en yugo desigual. Y va siendo que se casaron, se fue la señorita, y de repente ella habla y dice: pastor, ya me casé, pero ya no vivo con mi esposo, porque estoy pasando esto y esto. Y yo dentro de mí yo decía: si ella le hubiese dicho: Espíritu Santo, este es el hombre para mi vida, si es así, confírmamelo, y si no, aléjalo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Y aquí lo podemos ver, que el segundo Adán, Jesucristo, restauró la vida espiritual. Tengamos comunión con el Espíritu Santo. Número 3, restauró nuestra identidad. Di conmigo: identidad. Juan capítulo 1, verso 12 al verso 13. Juan capítulo 1, verso 12 al verso 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está nuestra nueva identidad. Toda la raza humana es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Dile al que tiene a su lado: ¿eres creación o eres hijo? Diríamos: ¿somos creación? Sí, somos creación, pero por causa de recibir a Cristo, somos hijos. Somos hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Él vino a restaurar nuestra identidad. Y por último, restauró la autoridad delegada. Levanta tu mano derecha y di conmigo: yo tengo autoridad delegada, porque he creído en Jesucristo. Autoridad delegada. Vean lo que dicen Hechos. Hechos capítulo 6, verso 8 al 10, rápidamente. Hechos capítulo 6, verso 8 al 10 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Hermanos, podemos ver a un Esteban, y Esteban no era apóstol, Esteban no era pastor, Esteban no era un profeta. La Biblia dice que Esteban
era un diácono. Y los diáconos eran los que acomodaban las sillas, pasaban los sobres para los diezmos, recogían el alfolí, estaban al servicio de la obra del Señor. Pero ¿qué diácono? Dice ahí, y hacía grandes y prodigios y señales entre el pueblo, porque él recibió al segundo Adán, Jesucristo. Amén, iglesia. Vean lo que dice en el capítulo 14, verso 3 de Hechos. Hechos capítulo 14, verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios en la vida de los apóstoles. Volvamos, otro capítulo de Hechos, capítulo 19, verso 13 al verso 16. Verso 13 y 16 del capítulo 19 de Hechos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Qué vergüenza de estos jóvenes. Había un gran deseo para liberar a la gente, pero ellos tenían todavía el primer Adán y no tenían el segundo Adán. El segundo Adán te da poder cuando oras, te da poder para profetizar, te da poder. ¿Cuántos quieren ese poder? Ahora termino con este verso, Primera de Corintios 15:45, y voy a leerlo en la versión 60. Primera de Corintios 15:45 dice: y así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Familia, es tiempo de que entiendas este principio dentro de la guerra espiritual. Un guerrero espiritual debe de saber estos temas para hacer la guerra eficazmente en su casa, en su matrimonio y con sus hijos. El segundo Adán está aquí en nosotros. Cierra tus ojos y oremos. Padre, yo te doy gracias. Espíritu Santo, te doy gracias por la palabra que tú has traído a nosotros. Y sabemos que el Satanás quiere adormecernos, quiere traer un adormecimiento espiritual, porque él sabe que a través de estas enseñanzas él pierde poder, él pierde fuerza. Espíritu Santo, llénanos de ti, y que el segundo Adán gobierne nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Las familias de Abasolo te necesitan. Las familias, Señor, que nos ven aún en las redes sociales, te necesitan. Yo te necesito. Ayúdanos. Levanta tus manos y adora al Señor. Vamos, abre tu boca, por favor.
Y dile al Espíritu Santo que venga cada vez más sobre tu alma, que venga a renovar tus pensamientos. No puede ser, no podemos ser las mismas personas del año 2019, del 2020, del 2021. Este es un nuevo año, iglesia. Haz algo nuevo para el Señor. Padre, te necesitamos. Necesitamos de tu Santo Espíritu, que venga a guiarnos, que venga a liberarnos, que venga a restaurarnos, que venga a avivar nuestras vidas. No queremos ser creyentes apáticos. No queremos ser una iglesia adormecida. Queremos ser una iglesia avivada. Queremos ser familias avivadas. Espíritu de Dios, ayúdanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús, tomamos esa autoridad que tú nos has dado. Tomamos ese poder que tú nos has dado para reprender las obras del diablo en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, en nuestro presente y futuro. Padre, en el nombre de Jesús, libera tu iglesia, sana tu iglesia y avívanos, avívanos, avívanos. Vamos a decirle al Señor que te avive en la oración, que te avive en la alabanza y adoración, que te avive. Dile al Espíritu Santo: avívame. Avívame en el ayuno, avívame en la obediencia, avívame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aviva mi matrimonio, aviva mis hijos, en el nombre de Cristo. Padre, toda mentira que el diablo sembró en las mentes, lo reprendo y lo cancelo. Se rompen los yugos, se rompen las cadenas, se pudren por la unción que hoy se está derramando. Levanta tus manos y recibe la unción. Recibe la unción. Unción, la unción de sabiduría, la unción de conocimiento, la unción profética, la unción de sanidad, la unción de fe, la unción del Santo. Hoy fluye sobre ti. Hoy fluye sobre ti. Más, 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 más. Recíbela, 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 recíbela. Padre, gracias. Toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. A todos los que nos vieron en las redes sociales, reciban también este mensaje, reciban un abrazo. Nuevamente lo menciono, de aquí, de la iglesia de Abasolo, y estaremos transmitiendo todos los jueves, continuando esta enseñanza de guerra espiritual. Dios les bendiga, la paz de Cristo.